Bienvenido, panas. En este nuevo video vamos a hablar, o más bien responder la pregunta que acabas de ver en el título de este video, y es si realmente valió la pena hacer una etapa de volumen en la calistenia. Ahora, primero hay que definir qué es una etapa de volumen, y primero hay que hablar sobre calorías. Pues la etapa de volumen es simplemente un superávit calórico. Eso significa que tienes que comer más de lo que usualmente comes para así poder subir de peso. O más bien, subir de peso es una consecuencia de comer más, y entonces la razón por la cual se hace un superávit calórico, o al menos se supone, que simplemente es una circunstancia que te ayuda a construir más músculo, porque se supone que, bueno, si le das más energía a tu cuerpo, pues construir músculo debería de ser más fácil. Y bueno, por experiencia propia, sentido común y el hecho de que todos los fisicoculturistas hacen superávit calóricos para ganar músculo, pues podemos asumir que hacer un superávit calórico o una etapa de superávit calórico, que es básicamente una etapa de volumen, o en inglés bulking, es necesario para poder ganar músculo. Y esa es la pregunta: ¿vale la pena hacer un superávit calórico en la calistenia? Ahora, en este canal yo ya he hablado sobre la relación entre y lo que pasa cuando haces una etapa de volumen mientras eres calisténico o haces calistenia. Y ahora, ¿qué es la calistenia? Son ejercicios con peso corporal. ¿Qué es una etapa de volumen? Es ganar peso. ¿Y qué estás haciendo cuando haces calistenia? Pues estás usando tu peso para hacer ejercicios. Y con la subida de peso que un superávit calórico implica, pues en otras palabras, lo que estás haciendo cuando haces un superávit calórico y calistenia al mismo tiempo es que todos los ejercicios que hagas se van a hacer más difícil. Y como el superávit calórico es algo progresivo, que no es algo totalmente instantáneo, entonces podemos decir que al hacer una etapa de volumen mientras haces calistenia es de hecho una forma de sobrecarga progresiva, porque estás subiendo tu peso mientras haces ejercicios con tu propio peso. Y de esa manera no solo le estás dando a tu cuerpo la circunstancia más óptima para construir músculo, pero también estás ejecutando una forma de sobrecarga progresiva. Ahora, antes de decir las ventajas y desventajas que puedes experimentar mientras haces una etapa de volumen en la calistenia, primero hay que contar mi experiencia al hacer una etapa de volumen. Y fue una etapa de volumen muy larga, de alrededor de 1 año y medio. Y usualmente, si has hecho una etapa de volumen, puedes saber que es 1 año y medio, puede ser excesivo o puede parecer mucho. Y lo fue. Pero primero hay que constar por qué lo hice. Y alrededor de 2021 estaba sufriendo un año de lesiones que perjudicaron mucho mi progreso, y de pasar de 63 kilogramos llegué a 55 kilogramos. ¿Y por qué llegué a 55 kilogramos? Porque bajar de peso, porque eventualmente tuve que hacer menos ejercicio, y si haces menos ejercicio, pues estás asumiendo que al estar lesionado y al hacer menos ejercicio o hacerlo de una manera más liviana, estás diciéndote a ti mismo que estás mal, hay algo mal y tienes que parar. Pues se llegó a esa conclusión, y después de eso también estaba haciendo fasting o ayunos, porque simplemente al dejar de hacer ejercicio, pues mi deseo de comer se esfumó, y de esa forma pues bajé mucho peso. Aunque hay que decir que bajar de peso realmente me ayudó en mis lesiones. Al llegar a los 55 kilogramos hace 2 años, me dije a mí mismo que tengo que volver. Entonces hice una etapa de volumen que duró un año y medio, llegando a 70 kilogramos. Para alguien de 1,63 m, 70 kilogramos, básicamente estaba obeso. Bueno, no parecía muy gordo porque ya tenía algo de músculo, pero 70 kilogramos, hay que decir las ventajas de tener 70 kilogramos en alguien que mide 1,63. Pues te sientes peor, eres más feo, tu cara es más gorda, tu pene parece más chiquito. Y cosas que generalmente son desventajas de simplemente hacer una etapa de volumen y no tienen nada que ver con la calistenia. Aunque fueron 1,5, un año y medio para poder llegar a un incremento de 15 kilogramos, el cual fue bastante agresivo. Y a inicios de este año 2024 hice estoy haciendo un corte de alrededor de 8 meses o más. Creo que llegué a un peso que ahora mismo en la actualidad estaba antes en ese peso, antes de tener todas las lesiones, y es alrededor de 63 y 65 kilogramos, lo cual para alguien de 1,63, pues mira, pues está bien. Yo diría que tengo la cantidad de grasa corporal suficiente para tener una construcción muscular
no usaremos óptima, para tener una buena construcción muscular. La razón por la cual tengo que unir la calistenia con la etapa de volumen es porque hay un fenómeno en la calistenia, la cual probablemente si eres calisténico ya sabes, y es que los calisténicos realmente no tienen como ese deseo de subir de peso por obvias razones si ya has hecho calistenia, porque los ejercicios se hacen mucho más difíciles, y si tu meta principal es conseguir movimientos de calistenia, pues realmente hay un conflicto de interés. Por eso es que ves algunos atletas de calistenia en los cuales realmente no son muy voluminosos, pero pueden hacerte ejercicios realmente complicados. Ese no es el tema. Ahora, obviamente algo que hay que decir es que mientras estaba en esa etapa de volumen y estaba haciendo 70 kilogramos poco a poco, a pesar de tener más fuerza en términos absolutos, los ejercicios se hacían más difíciles y me sentía muy pero muy estancado. Si tratas de conseguir movimientos de calistenia mientras estás subiendo de peso, te vas a sentir demasiado estancado porque el proceso, que ya es muy lento para conseguir movimientos de calistenia, se hace mucho más lento. Mientras más peso corporal subas, lo estás haciendo más difícil. Tal vez sea algo negativo si tienes una naturaleza muy impaciente, especialmente si eres de la generación Z. Tal vez hacer una etapa de volumen mientras haga calistenia te convierte en alguien muy desesperado, porque sí, es lento. El proceso ya en sí es lento, y bueno, le pones una etapa de volumen y por las razones y las implicaciones que ya hablamos antes, pues puedes entender que se hace más lento de lo que ya era. Ahora, los errores que hice al hacer una etapa de volumen mientras hacía calistenia no tiene nada que ver con la calistenia realmente, y fue que creo que lo hice por mucho tiempo o fue muy agresivo. Pues ahorita me estoy planteando si realmente subir a 70 kilogramos valió la pena. ¿Sabes? Hay muchos youtubers que te van a decir que sus errores de la etapa de volumen fueron que fue muy agresivo o que subieron mucho de peso de una vez, y tal vez es cierto, pero es un intercambio. Pero siempre cuando haces esas cosas es un intercambio. Por ejemplo, todos los beneficios que tuve de la etapa de volumen, no voy a decir que son una mierda o que no valió la pena subir a 70 kilogramos, porque tal vez estoy disfrutando de los beneficios que pude obtener a través de esa etapa de volumen. Tal vez algunas personas que te digan que la etapa de volumen fue una caca, entonces no hagas etapas de volúmenes agresivas porque son una caca, pero no necesariamente tiene que ser así. Simplemente el error fue hacerlo por mucho tiempo y muy agresivo sin ponerle un paro a eso. Y pues sí, realmente diría que los ejercicios que se hicieron más difícil hacer la etapa de volumen fue el front level y todo lo que tenga que ver con una extremidad de tu cuerpo que haga distancia de tu centro de gravedad. Eso siempre va a ser lo más difícil. ¿Valió la pena? Sí valió la pena, pero si tuviera la capacidad de hacerlo de nuevo, pues no lo haría tan agresivamente o tan longevamente, y tal vez tuviera momentos de pausa en donde pueda acostumbrarme un poco más al peso. Aunque creo que realmente me ayudó mucho al hacer movimientos como la flexión de handstand, porque ahorita me siento mucho más fuerte que antes. O sea, hacer ejercicios con el pike push-up con 70 kilogramos, al bajar esos 70 kilogramos alrededor de 64 kilogramos, pues realmente me dio mucho más fuerza para ahora hacerlo, los handstand push-ups, lo cual es interesante. A pesar de todo lo negativo, la etapa de volumen, en mi opinión, sí valió la pena. Y ahora, hay que decir que valió la pena porque tenía algunas metas en construcción muscular. Si eres un calisténico que no le interesa para nada el aumento de masa muscular, pues posiblemente una etapa de volumen sea lo peor que puedas hacer. Es necesario y imperativo que hagas una etapa de volumen si quieres ganar músculo, a menos que ya estés obeso. Ahora, si vale la pena para ti o no, tal vez tenga que ver con las circunstancias. Como decisión personal y consejo general, diría que una etapa de volumen al hacer calistenia sí vale la pena.